Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy voy a hacer el wrap up del mes de abril en el que me he leído un total de 10 historias, hay un poco de todo y casi todo relacionado con los libros, porque como ya sabréis he dedicado el mes completo a los libros sobre libros, libros que hablan de librerías, de escritura, de escritores, de bibliotecas, etcétera, etcétera. Parece que os ha gustado, habéis seguido bastante la iniciativa, tanto en Instagram como en los canales de YouTube, y para mí es un placer, la verdad es que es un placer. Empiezo con el primero de los libros, que se titula Contar es escuchar, de Úrsula K. Le Guin. Debo decir que he leído varios libros de relatos para libros sobre libros y debo insistir que los libros de relatos y de artículos no son lo mío. No son lo mío. Prefiero leerlos de una forma mucho más espaciada, porque para mí leerlos de una sentada supone que me quedo... Pues si hay 10 historias, con suerte me quedo con una o con dos, por algo que las destaca por encima de las demás, y el resto se pierden en el olvido. Y me da muchísima pena cuando pasa eso, pero para mí es inevitable. Entonces, termino por no disfrutar al 100% de estas historias. En Contar es escuchar es Úrsula K. Le Guin en estado puro, hablando de sus cosas. Es que sería un resumen así como muy generalista, pero bueno, habla de escritura sobre todo, tiene frases como muy reseñables, ¿no? Para luego hacer tú tus propias frases y publicarlas de alguna manera, porque hace reflexiones muy certeras, ¿no? Es una mujer realmente que siempre pone el foco en el punto exacto. Me gusta, pero 3 de 5 estrellas. Encontré este libro gracias a una cuenta de Instagram que os voy a dejar aquí, que se llama Podcast de Literatura, que además de tener un podcast muy interesante, tiene unas publicaciones en Instagram muy interesantes, y hablaba de este libro ilustrado que es, además de precioso, porque está como ilustrado a lápiz. Yo nunca había visto este tipo de ilustración así, un libro completo. Me parece que le da así un rollo como muy natural. No sé, es muy bonito el libro estéticamente, y además es muy curioso porque habla de las mujeres en Estados Unidos en un momento determinado que para propagar de alguna manera la alfabetización y la lectura se dedicaban a eso. O sea, era su profesión de alguna manera, entregar libros en aldeas perdidas de la mano de Dios a gente que vivía en una montaña en Wisconsin, y pues allá iban ellas con su caballo y sus libros, y bueno, las esperaban como agua de mayo, porque claro, era la novedad, o encima traía lecturas nuevas. Bueno, hay toda una explicación de este movimiento, y es curioso, bonito, y no sé, fue un libro que he disfrutado y que me ha gustado un montón. Le di 5 estrellas. Después, en tercer lugar, le di 4 estrellas, insisto. Después me leí Bibliotecas Imaginarias, que es un libro de cuentos, y pese a lo que acabo de decir, que las cosas que son cuentos, relatos, artículos, no me terminan de convencer, este libro me convenció de cabo a rabo, le di 5 estrellas. Son todo bibliotecas imaginarias tal cual, pero es que lo bueno de este libro, si tuviera que recordar alguno de los cuentos que he leído, algunos recuerdo, pero lo disfrutable, por lo menos a mí así me lo pareció, es la imaginación. O sea, estas bibliotecas que no han existido nunca, cómo las plantea el autor. O sea, es que es eso, imaginación en estado puro, cuando lees algo que realmente es diferente y ahonda en el amor a los libros. Súper, súper disfrutable este libro, de verdad. Además es pequeñísimo, se hace más pequeño todavía porque te lo lees en un santiamén. Pero yo creo que es el típico libro que se me va a quedar en el recuerdo como una cosa preciosista por imaginativa, sobre todo. O sea, imaginación en estado puro, una delicia. Después, en cuarto lugar, me leí un libro que se llama Book Love, le di 3 estrellas, más que nada porque lo encontré muy típico. Es un libro de ilustraciones, de cosas típicas de los amantes de la lectura. Entonces, hace hincapié en cosas como muy obvias. O sea, está entretenido y está gracioso, pero es lo de siempre. Quiero decir, no hay nada que se salga un poco... Es poco original, diría. Está bonito y te sientes enseguida, sientes empatía porque te ves reflejada constantemente en todo lo que va diciendo la autora, pero no es demasiado original. Los dibujos también están bien, pero eso, insisto, es un librito. Después, en quinto lugar, Horas en una biblioteca, de Virginia Woolf, que en este sí que me pasó exactamente lo mismo que con Úrsula K. Le Guin, si no peor. También le di 3 estrellas porque esta es una recopilación de artículos sobre otros autores que publicó Virginia Woolf en diferentes periódicos a lo largo de su vida.
Y bueno, hay algunos que me interesan, otros que no me interesaban tanto. E insisto, ella escribiendo maravillosamente bien, pero no dejan de ser cosas bastante olvidables. O a mí insisto, lo que a mí me parece. En sexto lugar, me leí El simple arte de escribir de Raymond Chandler y le di 3 estrellas. En este caso es algo diferente porque son cartas. Sobre todo, hay algún artículo, pero principalmente son cartas. Es parte de la correspondencia de Raymond Chandler. Y bueno, tiene su punto curioso porque no solo habla de escritura, que también da como muchas vueltas sobre sí mismo, sobre cómo escribía y demás, pero también hace mención a Hollywood, ¿no? Este escritor, este hombre, estaba como muy inmerso en el mundo de Hollywood, de los guiones y bueno, y de conocer actores y directores y demás. Y entonces hay como mucho, bueno, no diría mucho igual, pero sí que hay cierto cotilleo del Hollywood dorado y bueno, tiene su encanto, tiene su gracia de alguna manera, pero insisto, si los otros son olvidables porque son artículos, estas que son correspondencia con personas diferentes aún encima, o sea, no sé, no. El siguiente es Una librería en Berlín. Otras 3 estrellas. Esta es una novela que yo tenía en pendientes desde hace mucho tiempo, que nos habla de una mujer que en 1920 aproximadamente le da por abrir una librería en Berlín. Una librería francesa. O sea, venden libros franceses en Berlín. Ella es judía. Entonces, claro, se masca la tragedia. Encima, esto está basado en hechos reales. Y tú ya, pues desde el primer momento dices tú, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. Y la historia está muy bien. Al principio, sobre todo la primera mitad del libro, está muy emocionante. Porque, bueno, ves cómo ella comienza su proyecto, cómo lo consigue, cómo le va bien, cómo le va no tan bien, cómo finalmente tiene que largarse por patas y cómo va toda la huida. Pero cuando empieza a huir, hay tragedia, pero es una tragedia desde la comodidad. Porque a ella, ella tiene que ocultarse, eso no hay quien se lo quite, pero bueno, se oculta en un primer lugar en un hotel 5 estrellas, después en casa de unos amigos de no sé qué, después en casa de no sé cuánto, hasta que al final acaba en la cárcel, pero bueno, luego finalmente consigue escapar. Bueno, te van contando toda la historia, que tú ya sabes desde el principio que ella no se va a morir, que no le va a pasar nada lo suficientemente trágico. Pero no sé, yo creo que la segunda parte del libro pierde gancho. No sé si es porque ella en su vida disfruta de ciertas comodidades que no esperas tú como lector. No sé, creo que hay algo de eso para que la novela no sea redonda. Porque el principio, insisto, es muy bueno. Después, el siguiente libro que me leí, ya el 8º, se titula Trigo limpio. Y este me dejó loca. Este me impactó. Le di 4 estrellas. Y dudé, entre las 5 y las 4, pero al final le di 4 estrellas. Es una historia muy genial de base, porque empieza hablando desde las voces de un niño que a la vez es el narrador. Y el narrador habla directamente. Y habla sobre escritura y sobre la novela que está contando. Entonces eso es esto de que rompen la cuarta pared, hablan directamente, te están contando cómo se cuentan las historias, cómo es la mejor manera de hacerlo, que él al final hace lo que le da la gana, que esto, que lo otro. Y luego la historia que te está contando es una historia como de niños de los 80 y eso está muy genial. Porque ves al protagonista muy, muy niño de los 80 y eso es súper disfrutable, por lo menos para mí lo es. Y luego detrás hay una historia de amistad, de crecimiento, de maltrato, de sectas, yo qué sé, hay un montón de palos interesantes y está todo bien hilado y bien contado. No sé, es una novela que está muy bien traída y al final tiene una conclusión y una explicación, igual no tan redonda como el resto de la historia, por eso se quedó en 4 estrellas, pero sí muy curiosa y además está escrito de una manera muy peculiar. No sabría poner el punto, no sabría deciros por qué es tan peculiar, porque sí, es obvio que es peculiar porque te habla directamente, porque el narrador da ciertas explicaciones de cómo te está contando la historia, pero a mayores tiene una manera de escribir con cierto enganche, pero que no es el típico enganche. Y me ha llamado mucho la atención, o sea, es un autor al que voy a volver a leer, seguro, porque me ha parecido diferente, pero diferente, una diferencia bien traída, no una diferencia forzada, y eso a mí siempre me gusta. Ya, cuando vuelva a leerlo, ya os volveré a hablar de este autor, porque de verdad me ha dejado gratamente sorprendida. Después, en 10º lugar, leí El espacio de la imaginación, que es un ensayo súper cortito de Ian McEwan.
en el que habla de Orwell y habla del compromiso político. Me ha gustado mucho, la reflexión está muy, muy bien traída, te hace pensar un montón, porque él habla de Orwell, sobre todo del compromiso político, de lo que él opinaba que había que comprometerse políticamente en la época en la que tú estuvieras, con lo que estuviera pasando a tu alrededor, en confrontación con Miller, que eran coetáneos, ¿no? Y en cierta manera amigos o colegas de alguna manera, que opinaba todo lo contrario, que el escritor tenía que ser libre y podía escribir de lo que quisiera y no tenía por qué implicarse ni pasar barreras, como la política en este caso. Entonces, bueno, son dos puntos de vista contrapuestos y McEwan hace como un análisis más profundo que va un poco más allá, ¿no? Y habla de la ballena, del escritor dentro de la ballena, como protegido y libre completamente. Bueno, no sé, que es una reflexión súper interesante y se lee en un momento porque es muy, muy cortito y está fenomenal. Y hasta aquí los 9 libros sobre libros que me he leído en este mes de abril. Y luego, en último lugar, necesitaba un poco de desconexión porque estaba un poco a mitad de abril, estaba un poco hasta los pies, tanto libros sobre libros, libros sobre libros, y me encontré una novelita china de estas que me gusta a mí, de Amorcito del Bueno, que nos hablan de 2 vecinos que se conocen desde que son muy pequeños, de cómo van creciendo. Hay mucho de familia, de mucho rollo cultural. A mí esa parte me gusta mucho porque aprendes un montón de cosas de lo cotidiano, ¿no? De la vida cotidiana y de cómo crecen, se enamoran, el amor es un poco imposible. Luego ahí también se habla un poco del daño psicológico que pueden llegar a hacer los padres a través de la educación o de la no educación o de la falta de presencia con los niños. Y bueno, quiero decir, es una novelita que tiene sus puntos así un poco más profundos, que están muy bien traídos y que me han gustado un montón. Y creo que le he dado 3 estrellas. Sí, 3 estrellas. Y hasta aquí el wrap up del mes de abril. No ha estado mal, no ha estado tampoco... Pero bueno, no ha estado mal. Ha habido varios 4 estrellas, ha habido un 5 estrellas. Bueno, yo creo que no ha estado nada mal para ser un libro dedicado única y exclusivamente a una temática, que eso hace que en cierta medida sea difícil dar siempre en el clavo. Y nada, ahora me voy a dedicar en mayo a leer a lo loco todo lo que tengo en pendientes y ya os lo contaré en el siguiente wrap up. Nada, y cualquier cosa, como siempre, os contesto en los comentarios. ¡Adiós!